Ecuaciones lineales. Son expresiones de la forma ax más b igual 0, tal que en esto es importante que a sea distinto de 0 si no es una ecuación lineal, sino que simplemente sería un valor numérico específico y que no cumpliría con esta condición de la igualdad, dado que b se refiere a un valor numérico. Es el término independiente asociado con un número, y a este se le llama término lineal. Una de las características principales de cualquier ecuación es que tiene el símbolo de igual, creado por cierto en 1537 por el matemático Robert Ricord. Los términos, está el término lineal como había expresado, ax, que es este, y el b, que es el término independiente. Dentro de estos dos términos se identifican los que son los coeficientes, que son a y b en letra minúscula, y que está asociado con números. Entonces, los coeficientes son a, coeficiente del término lineal se llama, y b es coeficiente del término independiente. Luego en la siguiente página es bien importante el manejar el proceso de despeje para trabajar con ecuaciones. Entonces, si está restando, al pasar al otro lado de la igualdad, pasa sumando. Bueno, si está sumando, pasa al otro lado de la igualdad restando. Si está restando, pasa al otro lado de la igualdad sumando. Es ese proceso así. Si suma, pasa al otro lado a restar. Si está restando, pasa a sumar. El otro criterio de despeje que debe de aplicarse es cuando está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Y lo otro es que si está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Son procesos inversos. Lo que es la suma, resta, multiplicación y división son operaciones y a la vez son funciones. Luego vamos a la siguiente página, ya a resolver un ejercicio de ecuación lineal donde se asocia con una variable. Aquí tenemos variable x, pero puede ser cualquier letra, x, y, z, w, v, o de este idioma o de cualquier otro idioma u otro tipo de simbolización. Entonces el propósito es encontrar el valor de x. La convención es tener las variables, o sea las letras, al lado de la izquierda y los números al lado de la derecha. En este caso, en el proceso de despeje, 4, que es positivo, va a pasar al otro lado de la igualdad, como está en el lado de la izquierda, pasa al lado de la derecha y va a cambiar de signo, va a cambiar a menos 4. Entonces esto significa que se escribe 2x igual, escribimos 9, y esto que es positivo cambia a negativo, a menos 4. Luego tenemos aquí una diferencia, distintos signos significa una resta. Entonces escribimos 2x igual. Para comenzar, 9 es mayor que menos 4 en valor absoluto. Como es mayor, entonces el siguiente número hereda el signo del número mayor en valor absoluto. Como 9 es mayor, entonces el número va a heredar el signo positivo en este caso. Y la diferencia numérica entre 9 y 4 es 5, de manera que el resultado aquí es 5. Luego, como hay que despejar x, el 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, de manera que nos queda x igual 5 sobre 2, dado que el 2 pasó a dividir. Entonces luego 5 entre 2 es 2.5 y ese es el resultado al cual se tenía que llegar. Puede darse ya sea en forma fraccionaria o en forma decimal. En nuestro caso vamos a hacer las dos formas de presentación. Vamos con el ejercicio 2. Aquí tenemos menos 4x menos 6 igual a 8. Entonces en el proceso de despeje los números deben estar al lado de la derecha. Entonces este menos 6
cambia de signo y pasa acá positivo, más 6. Te escribimos menos 4x igual 8. Y esto que es negativo pasa acá a positivo, más 6. Luego, como hay que despejar x, escribimos, pero antes de eso hay que resolver esta suma. Nos va a quedar menos 4x igual a 14. Entonces, menos 4x igual 14. Ahora sí, menos 4 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces escribimos x igual 14 sobre menos 4. Luego x igual más entre menos nos da menos 14 cuartos. Y luego x igual 14 entre 4, eso nos da menos 3.5. Ese es el resultado del ejercicio 2. Ahora vamos al ejercicio 3. Ya aquí tenemos un ejercicio donde tiene dos variables, lógicamente la misma, t, y dos números. Nada más que un número está al lado de la izquierda y el otro al lado de la derecha, y un término lineal, o es decir, con variable, está uno en el lado de la izquierda y otro al lado de la derecha. De manera lo que se va a buscar es que todo lo que es letras esté al lado de la izquierda y todo lo que es número al lado de la derecha con respecto a la igualdad. Entonces el proceso va a ser, este 2t va a pasar al lado de la izquierda, como es positivo va a cambiar a negativo. Y el 8, que es número, lógicamente como es positivo, va a pasar al otro lado de la igualdad, negativo. Entonces escribimos menos 5t y el 2t que va a pasar al lado de la izquierda, dado que queremos todo lo que es variable hacia el lado de la izquierda, y aquí como esto es positivo, entonces aquí va a ser negativo. Entonces menos 2t igual, y escribimos el 7. Y esto como es más 8, y va a pasar al otro lado de la igualdad, como es positivo, va a cambiar aquí a negativo. Entonces vamos a poner menos 8 y hemos trasladado de positivo a negativo, menos 8. Y 2t que era positivo lo cambiamos acá a negativo. Y luego acá tenemos una suma, dado que son signos iguales, los dos son menos, entonces lo que hacemos es sumar los números. 5 y 2 son 7, nos queda menos 7t igual, distintos signos, una resta. Entonces, no hay que olvidar que en una resta el siguiente número hereda el signo del número mayor en valor absoluto. Entre 7 y menos 8, el mayor en valor absoluto es menos 8. Como menos 8 es el mayor en valor absoluto, entonces va a heredar el signo negativo de ese número mayor en valor absoluto, es decir, que va a ser negativo. Entonces escribimos negativo. Y la diferencia numérica entre 7 y 8 es 1. Entonces ahí nos queda menos 1. Luego de ahí, menos 7 que está multiplicando a la variable t va a pasar a dividir. Entonces escribimos t igual pleca de división y escribimos menos 1 en el numerador entre este menos 7 que pasa a dividir. Menos 7. De ahí t igual, dividimos los signos, menos entre menos nos da más, aquí va a ser más. Y 1 entre 7, bueno, es un número inexacto, entonces lo ponemos en fracción en primer lugar, un séptimo, y luego dividimos 1 entre 7, y eso nos da 0.142. Luego vamos al ejercicio 4. (5L más 13 igual a 10L más 12). Entonces,
vamos a trasladar la variable al lado de la izquierda y este número al lado de la derecha, porque debemos mantener siempre al lado de la izquierda todo lo que es letras y al lado de la derecha lo que solo es números. Entonces comenzamos escribiendo 5L, ahí lo tenemos, y el 10L que hay que trasladarlo, y como en este caso 10L es positivo, lo cambiamos acá a negativo. Si este 10L fuera negativo, entonces cambiaría aquí más, pero en este caso es positivo, entonces cambia a menos 10L. Y ahí lo tenemos, igual, el 12 se mantiene ahí, escribimos 12. Ahora, más 13 va a cambiar al otro lado, como es positivo, cambia a negativo. Entonces, aquí vamos a escribir menos, porque este es más 13 y pasa al otro lado y va a ser negativo. Menos 13, el 13 de acá. Y ahí lo tenemos. Luego acá, 5L menos 10L, vemos los coeficientes, que son los números que están multiplicando a la variable. Entonces, 5 menos 10 significa una resta, lógicamente. Primero hay que analizar los signos, ¿ya? ¿Cuál es el número mayor en valor absoluto? En valor absoluto, entre 5 y menos 10 es el mayor en valor absoluto. Como este es el mayor en valor absoluto, entonces va a heredar el signo del número mayor en valor absoluto, que en este caso es menos 10, de manera que el signo va a ser menos. Y escribimos menos porque heredó del número mayor en valor absoluto comparado estos dos. Entonces luego la diferencia numérica entre 5 y 10 es 5. Entonces escribimos menos 5L igual. Y aquí tenemos también una resta porque hay distintos signos. Entonces primero analicemos la situación de los signos. El número mayor en valor absoluto entre 12 y menos 13, el mayor en valor absoluto es menos 13. Como es el mayor en valor absoluto, entonces va a heredar el signo de ese número en valor mayor absoluto. Y eso es signo negativo. Entonces aquí va a ir negativo. Y la diferencia numérica entre 12 y 13 sería 1, menos 1. Luego entonces hay que despejar para la variable L. L igual, escribimos expresión de fracción, colocamos menos 1 aquí en el numerador y el menos 5 que está multiplicando a la variable L pasa a dividir, de manera que aquí vamos a escribir menos 5L que pasó a dividir. Y ahí tenemos. Luego hay que encontrar el valor de L, igual, lógicamente menos entre menos es más, y entonces nos queda un quinto. Y luego dividimos 1 entre 5, 0.2. Antes de continuar, vamos a ver una cuestión bien interesante, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la manera de ejercicio, ¿ya? Donde hay que encontrar una solución numérica. Tenemos variables que son letras, números multiplicando a la variable, como en este caso 5 y en este caso 10, que eso se llama coeficiente. 13 que son números por separado y esos se llaman coeficientes del término independiente. Pero el caso es, esto podría tener un significado en la realidad. Por ejemplo, podríamos hablar, digamos, el quíntuple, aquí, el quíntuple porque es 5 veces, o 5 veces, el quíntuple de la cantidad de peso de los elefantes. Con un aumento, el más sería aumento, de 13, equivalente o son 10 veces el peso de elefantes con un incremento o un exceso de 12. Esa sería una forma de aplicación donde tenemos un enunciado, entonces se transformaría en esta ecuación y el proceso de solución. Si eso fuera representar a L, entonces digamos que el resultado aquí sería el peso de los elefantes, supongamos que fuera en toneladas, entonces el resultado sería el peso de los elefantes son 0.2 toneladas. Eso para tener una visión más amplia de un ejercicio así que pudiera representar una aplicación. Veamos el ejercicio anterior que resolvimos, el ejercicio 3,
para hacer ese tipo de análisis que es interesante. Supongamos que quisiéramos darle un sentido de aplicación, ¿ya? Y digamos lo que estamos registrando es temperatura. Y entonces el enunciado sería menos el quíntuple de la cantidad de temperatura con un aumento de 8 equivale al doble de la temperatura con un incremento de 7. Entonces esa sería la aplicación. Entonces el resultado sería, bueno, T es igual a 0.142 grados. Supongamos que la temperatura fuera en grados centígrados, entonces la temperatura es 0.142 grados centígrados. Veamos el ejercicio que resolvimos, 2, y démosle ese sentido como si fuera un ejercicio de aplicación. Bueno, en el caso de un ejercicio de aplicación, se llama problema. Entonces digamos acá, ¿cómo sería? Nos da un número negativo aquí. Entonces pensemos qué podría hacer. Si da negativo, algo que relacione con una situación de números negativos. Pongamos, en este sentido, menos el cuádruple de una inversión con una disminución de 6 equivale a 8. Entonces, el resultado es, la inversión es de menos 3.5. Pero supongamos que fuera en términos de millones de euros. Entonces, la inversión es de menos 3.5 millones de euros. Pero, ¿qué significaría el negativo? Que ha habido una pérdida en esa inversión. Tuvo una disminución de los valores numéricos. Ahora, el signo negativo también pudiera tener otro sentido en otro tipo de problema. Ya vamos a ver como por ejemplo qué. Pero antes vamos a seguir con esta idea que hemos estado acá tratando. Vaya, suponiendo este ejercicio, 2x más 4 igual a 9. Digamos, bien, digamos que x nos representara la fabricación de motores, ¿ya? En una industria se fabricó el doble de motores con un aumento de 4 equivalente a 9. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos motores son? Entonces no vamos a decir con este resultado 2.5, vamos a escribir el 2.5 lógicamente, pero al momento de concluir no podemos decir que tenemos dos motores y la mitad del otro, entonces solo nos quedamos con la parte entera, diríamos son dos motores y eso sería en un caso de aplicación. Pero veamos algo donde podamos relacionar esas ideas que estamos presentando de lo que podría ser estos ejercicios desde un punto de vista aplicado. Ando viendo si hay alguno que se adapte a una situación. Bueno, este que habíamos dicho, este, porque necesitamos un número un poquito grande, no importa si es negativo. Supongamos que sea lo siguiente, menos el cuádruple de museos con una disminución de 6 equivalente a 8. ¿Cuántos museos son? Lógicamente aquí nos daría menos 3.5 museos. Se sale de fuera de lógica. Pero nosotros le podríamos dar un sentido lógico. Para comenzar, no tendríamos que hablar en términos de una conclusión de 3.5 museos, sino de 3. Pero el negativo, ¿cómo sería esa interpretación del negativo al tener eso? Bien, podría decirse que lo negativo significara de que el museo se destruyó, por ejemplo. Entonces habían tres museos y se destruyeron. Digamos que se destruyeron por algún terremoto o algo así. Ese es el sentido que se le podría dar en un signo negativo, ¿ya? O el otro, digamos, por ejemplo, menos el cuádruple de la cantidad de personas con coronavirus con una disminución de 6 equivalente a 8. ¿Cuántas personas tienen coronavirus? Bien, lógicamente no podemos decir 3 personas y la mitad de la otra, como lo mencioné anteriormente. Se debe usar entero, al menos que sea un indicador que esté relacionado con algo que pudiera darse decimal, pero en este caso no. Ahora, ¿pero qué significaría el negativo? Estamos hablando de personas que están con coronavirus. Menos 3.
significaría que 3 personas murieron de coronavirus, ¿ya? Y si murieron de coronavirus, entonces desde ese momento ya no podemos decir que hay, porque no lo hay, simplemente falleció. Y ese es el sentido que le podemos dar a las aplicaciones de lo que se refiere a ecuaciones lineales. Lógicamente, vamos a resolver ese tipo de situaciones de ecuaciones lineales, de ejercicios de ecuaciones lineales, pero que tienen su parte aplicada, lo cual entonces eso es un problema. Esa es la diferencia entre ejercicio y problema. Lo que hemos resuelto anteriormente son ejercicios. Ahora, lo que hemos estado planteando del sentido que le podemos dar a esa variable, ya eso es una aplicación. Y a eso entonces se le llama problema. Vamos al ejercicio 5. Creo que hay algún ejercicio 5. Aquí está. Es un ejercicio más elaborado. Tenemos un paréntesis aquí y hay un número acá. 4 producto de 5R menos 3. Cuando digo 4 producto de 5R menos 3, significa que este 4, así como lo vemos acá, está siendo afectado por un paréntesis, lo cual significa que ese 4 está multiplicando tanto a este término como a este término. Pero que lógicamente para que alguien nos entendiera lo que estamos diciendo, nosotros tendríamos que decir entonces, así como lo expresé, el 4 veces 4 el producto de 5R menos 3. ¿Ya? Entonces estamos diciendo que 4 está multiplicando a esas dos expresiones, lo que es 5R y menos 3. ¿Ya? Bueno, más 7 igual a 3R menos 6. Ese es el problema. Pero digamos, digo el ejercicio, pero digamos cómo se resolvería esto en forma sencilla. Bien, hay que multiplicar término a término, o sea, el 4 está afectando a estos dos términos. Entonces sería más por más, nos da más, 4 por 5, 20R, más por menos da menos, 4 por 3, 12. ¿Qué es lo que queremos decir? Bueno, para comenzar va a ser positivo, más por más da más, 4 por 5, 20R, ¿ya? Más por menos nos da menos, 4 por 3, 12. No olvidemos, aquí más por más nos dio más. 4 por 5, 20R. Más por menos da menos. 4 por 3, 12. Y entonces habremos resuelto esa parte de este número que está multiplicando estos dos términos. Luego seguimos escribiendo más 7 igual a 3R menos 6. Bien, o sea, nosotros en este paso solo nos encargamos de multiplicar este 4 en este término y este término, nada más. Luego de ahí, lo que hay que hacer es resolver esta operación de acá, menos 12 más 7, entonces hay una resta, ¿ya? Entonces en esa resta, para escribirlo, primero escribimos 20R. Ahí lo tenemos, 20R. Como son distintos signos, lo que significa que es una resta, primero veamos la situación del signo. El número mayor en valor absoluto entre menos 12 y 7, el mayor es menos 12. Como menos 12 es el número en mayor valor absoluto, entonces va a heredar el signo de este número de menos 12 y el signo como es menos, entonces aquí va a ser menos. Escribimos menos y la diferencia numérica entre 12 y 7 es 5. Escribimos 5 acá y ese es el resultado menos 5. Igual, y aquí escribimos lo demás, 3R menos 6. En este paso el único objetivo fue obtener la resta o si fuera suma, si fueran iguales signos, ¿no? Y en el primer paso, o sea, el paso de acá hacia este, el objetivo fue multiplicar primero este. De este paso para acá, el objetivo fue obtener la resta. Y luego en este paso, lógicamente, será colocar al lado de la izquierda todo lo que son letras y al lado de la derecha lo que son solo números. ¿Ya? O en otras palabras, dicho de una manera técnica, recordemos que cuando está asociado un número con una variable, eso se le llama término lineal. Entonces, al lado de la izquierda, los términos lineales y al lado de la derecha, los términos independientes. Recordando que término independiente es como cuando solo hay número,
¿ya? No hay ninguna variable. Entonces, escribimos 20R, y ahí lo tenemos. 3R hay que trasladarlo al otro lado. Como es positivo, entonces lo ponemos menos. No hay que olvidar, si fue esto en vez de positivo fuera menos, entonces pasaría a ser más. Pero en este caso, como es positivo, escribimos menos acá. Menos 3R. Y ahí lo tenemos igual. Escribimos menos 6, que está siempre al lado de la derecha. El que cambia de lugar va a ser menos 5. Ese sí. Y como aquí es negativo, al pasar al otro lado cambia a positivo. Entonces aquí ponemos más. ¿Ya? Este menos pasó a ser más 5, lógicamente. Y ahí lo tenemos. Luego hay que encontrar esta resta de 20R menos 3R. Entonces 20 menos 3. Lógicamente primero analicemos los signos. Entre 20 y menos 3, el número en mayor valor absoluto es 20. Como es positivo, entonces aquí va a heredar el signo positivo. De manera que la diferencia numérica entre 20 y 3 va a ser 17, nos va a quedar 17R. Nuevamente, primero, como son distintos signos, aquí es más 20R menos 3R, y en forma para considerar el análisis 20 menos 3. Entre 20 y menos 3, el mayor en valor absoluto es 20. Y como es positivo, entonces aquí va a heredar el signo positivo. Y la diferencia numérica entre 20 y 3 es 17. Bien, luego escribimos igual. Y veamos la situación de signo acá, dado que hay una resta. ¿Ya? Menos 6 es el número mayor en valor absoluto que 5. Como es negativo, entonces va a heredar aquí el signo negativo, de manera que aquí vamos a escribir menos. Y la diferencia numérica entre 6 y 5 es 1, de manera que ahí es menos 1. Y luego hay que despejar a R, 17 que está multiplicando pasa a dividir. Y escribimos R igual. Ponemos pleca de división, escribimos menos 1 en el numerador. Y el 17 que aquí está multiplicando pasa a dividir, que de manera que colocamos en el denominador 17. Y luego menos entre más da menos, entonces volvemos a escribir R igual, menos entre más menos, ponemos el menos intermedio entre las dos líneas del igual, luego la pleca de división, 1 sobre 17, menos un 17 avos. Y ahora pues hagámoslo en decimal, nos va a quedar menos R igual menos 0.0588. Y ahí estaría resuelto este ejercicio 5. Ahora, veamos una aplicación de esto, ¿ya? Nos da un signo negativo. Eso es interesante. Pongamos que esto nos represente desplazamiento de agua. Vamos a ver. Digamos, en un canal se está generando un desagüe. Entonces, convirtamos en enunciado esto. El cuádruple de del quíntuple de desagües con una disminución de 3 con un incremento de 7 equivale al triple de desagüe con una disminución de 6. Y digamos, se haría la pregunta, ¿de cuánto fue el desagüe? Considerando que se da en metros cúbicos. Entonces aquí sería por este resultado, bueno, el desagüe fue de menos 0.0588 metros cúbicos. ¿Pero qué significa ese menos? Que no hubo desagüe, sino que absorbió más bien el agua hacia la zona de suministro. ¿Cómo? Pues bueno, eso no importa, sino que el signo, eso significó de que hubo más bien una retroalimentación hacia la planta. O sea que de la planta de distribución de agua, por decir algo, en vez de distribuir, más bien se suministró a la misma. Creado pudiera ser por algún tipo de motor, alguna situación de un fenómeno ahí fuera de lo normal. Esa es una forma de decirlo. Bien, siguiendo el asunto. Y vamos
acá con este ejercicio, ¿ya? Donde tenemos un número negativo multiplicando menos 4 producto de 6h menos 2 menos 6 igual menos 10h menos 12. Entonces, lógicamente este menos 12 ustedes lo van a escribir alineado en una sola línea. En mi caso, como no puedo escribir más allá de la pantalla, entonces lo escribo abajo, pero ustedes lo van a escribir en una sola línea. Bien, lo primero para este ejercicio es multiplicar esto. Menos 4 por 6h y menos 4 por menos 2, ¿ya? Menos por más da menos, 4 por 6, 24h, menos por menos da más, 4 por 2, 8. Es decir, una multiplicación término a término. Y de ahí lo demás se va a copiar. Entonces, primero, hagamos el proceso. Primero multiplicamos los signos, término a término. Primero menos 4 con 6h, observando su signo, menos por más da menos, escribimos menos, y luego 4 por 6, 24, y eso vamos a escribir entonces 24h. De manera que menos 4 por 6h es menos 24h. Luego, aquí vamos a escribir el resultado del signo, porque aquí hay que multiplicar menos 4 por menos 2. De manera que menos por menos nos da más. De manera que aquí escribimos más. Y luego 4 por 2, 8. Y ahí tenemos, entonces menos 4 por menos 2 nos da 8. Y luego escribimos menos 6. Luego el igual, menos 10h. Y menos 12 acá. Y ahí no va a ser necesario escribir en la parte de abajo. Y vamos a tener la ecuación en una sola línea. Entonces, en este paso, lo fundamental era, en ese proceso de transición, hacer primero la multiplicación término a término, donde están los paréntesis, ¿ya? Luego de ahí, nuestro objetivo es resolver esta resta. Entonces escribimos menos 24h, menos 24h, y luego veamos primero cómo queda la situación de los signos, dado son distintos signos, es una resta. Entre 8 y menos 6, el mayor en valor absoluto es 8. Y como es positivo, entonces lógicamente va a heredar aquí el signo positivo. Y la diferencia numérica entre 8 y 6 es 2. Y escribimos 2. Igual, ya hemos resuelto la resta y entonces nuestro único propósito es escribir todo el resto. Es decir, igual, menos 10h, el igual, menos 10h, y luego menos, y por último 12. Una vez teniendo eso, hay que colocar siempre los términos lineales, o es decir, aquellos términos que tienen variable al lado de la izquierda, y todo lo que es término independiente, es decir, aquello que solo es número, al lado de la derecha con respecto a la igualdad. Entonces escribimos primero menos 24h, menos 24h, y este que es menos 10h pasa al otro lado de la igualdad, como es negativo, cambia a positivo, entonces ponemos más 10h, y ahí lo tenemos. Esto que era menos pasó a más 10h. Y luego igual, tenemos el igual, escribimos menos 12, que está al lado de la derecha, y el que va a trasladarse es este, más 2, que está al lado de la izquierda, va a pasar al lado de la derecha. Como es positivo, cambia a negativo. Entonces escribimos menos y luego 2. Y ahí lo tenemos. Luego hay que simplificar esta parte de acá. Menos 24h más 10h, distintos signos, una resta. Miremos los coeficientes. Menos 24 más 10. Primero análisis de signo. Entre menos 24 y 10, el mayor en valor absoluto es menos 24. Como ese es el número mayor en valor absoluto y es de signo negativo, entonces va a heredar el signo negativo. Primero escribamos el signo negativo y luego la diferencia numérica entre 24 y 10, eso es 14, y escribimos aquí entonces 14. 14h igual
iguales signos, una suma. Se copia el signo y se suman los números en valor absoluto. 12 y 2 son 14. Y ahí está. Menos 14 que está multiplicando, luego va a pasar a dividir. Primero escribimos h igual pleca de división. Escribimos menos 14 de esta parte de la derecha en el numerador, menos 14. Y este menos 14 que está multiplicando al h pasa a dividir. Nos queda acá menos 14. Este menos 14 pasa a dividir. Escribimos ahí en el denominador menos 14. Luego escribamos h igual. Y menos entre menos da más. De manera que el resultado es positivo. 14 entre 14 es 1. Escribimos 1. Entonces, ahora ya resolvimos este ejercicio. Pero digamos que hubiera sido un problema. Inventemos el caso de un problema. Supongamos que h representara esta variable. El indicador fuera, por ejemplo, en una fábrica, digamos, se fabrican submarinos, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería el enunciado? Menos el cuádruple de la cantidad del sextuple de submarinos con una disminución de 2 y con una disminución de 6 equivalente a menos 10 veces la cantidad de submarinos. Y la pregunta sería, ¿cuántos submarinos son? Lógicamente, con este resultado nosotros podemos concluir, bueno, son un submarino. La fábrica fabricó un submarino. Sería el sentido de este ejercicio convertirlo en un problema, ¿ya? De una manera bucólica, lógicamente, verbal, porque no está redactado, pero vamos a ver ejercicios, bueno, problemas, mejor dicho, de ese tipo, pero esta es una forma de ir adelantando a la idea a la cual nos vamos acercando, que es lo más importante, cómo hacer la interpretación del lenguaje. Luego pasamos a la siguiente página. Y aquí ya viene esa parte, pero antes de entrar a lo que es resolver un problema, primero tenemos que entender algunas cosas muy importantes. Uno, ¿qué son los indicadores? Son palabras claves relacionadas con personas, animales o cosas. Preliminarmente, esto está relacionado con la pregunta. Los indicadores los identificamos en la pregunta. Entonces de ahí extraemos el indicador. Y luego la otra parte que nos interesa, las variables. ¿Y qué son las variables? Son letras inicial del indicador. Lógicamente la variable está asociado con un número, que es algo que se tiene que calcular después de un proceso de despeje, como hicimos anteriormente, ¿ya? Y que a partir de la ecuación encontramos el resultado. Y que la variable entonces tiene un indicador y con eso se asocia a hacer una conclusión, ¿ya? Y luego de eso, vamos a lo siguiente. Es entender el lenguaje algebraico. Lógicamente, como hicimos descripción, como hice la descripción anterior, de cómo convertir un ejercicio a un problema de una manera verbal, pero eso se somete a un lenguaje, ¿ya? Y a ese lenguaje hay que entenderlo, porque nosotros lo que estaríamos haciendo es convirtiendo algo que está en nuestro caso particular en español a traducirlo a un lenguaje matemático, a un lenguaje simbólico que se libere de la retórica, es decir, se libere de todas las palabras y sea concreto a lo que necesitamos, letras y números, ¿ya? En otras palabras, la letra que es una variable asociado con un indicador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de ese mundo de este lenguaje algebraico, todo aquello que implique suma se usa en estas palabras: aumento, incremento, exceso, sobrante. Inclusive, bueno, lógicamente más o suma. Pero estas son algunas preliminares, puede haber mucho más. Y por ejemplo, dentro de ese lenguaje algebraico, para indicar aquellos que significan resta, las palabras claves son, entre algunas, disminución, desincremento, faltante, diferencia.
Entonces era lo preliminar para poder resolver problemas. Si no se maneja esto del lenguaje, es difícil hacer una interpretación de un enunciado y traducirlo a una ecuación o fórmula, según la situación que se tenga. Entonces vamos a la siguiente página y veremos, siguiendo con este asunto del lenguaje, que es algo tan importante, el lenguaje utilizado en la multiplicación. Por ejemplo, el doble o dos veces, como por ejemplo si decimos el doble de submarinos, ¿ya? El doble de calculadoras, el doble de verbos, o dos veces la cantidad de personas, o dos veces la cantidad de, digamos, de restos de dinosaurios. Pasamos a la siguiente expresión de multiplicación, triple o tres veces. Por ejemplo, el triple de búfalos, el triple de museos, el triple de cantidad de niños, o tres veces la cantidad de semáforos. Entonces, eso es parte de lo que sería la relación del uso de lo que es el lenguaje dentro de la multiplicación con lo que es el triple, ¿ya? Tenemos otro, por ejemplo, cuádruple o cuatro veces. Lógicamente eso significa multiplicación en cada una de estas cosas. Multiplicar por 2, multiplicar por 3, multiplicar por 4, respectivamente a esto que hemos mencionado. Pero vámonos a esto concreto, el cuádruple o cuatro veces. Por ejemplo, el cuádruple de elefantes, el cuádruple de plasmas, el cuádruple de la cantidad de transistores, el cuádruple de la cantidad de parques o cuatro veces la cantidad, digamos, de personas contagiadas con coronavirus y así. Hay infinidad de ejemplos que se pueden mencionar. Ahora con este otro, quíntuple o cinco veces. Por ejemplo, el quíntuple, pongamos, de resistencias, el quíntuple de máquinas de rayos X, o podríamos decir cinco veces la cantidad de instrumentación de ultrasonido, o podría ser cinco veces la cantidad de meteoritos, sextuple o seis veces, o sea, un factor de multiplicación de 6 lógicamente. Entonces, el sextuple de, ¿de qué? Vaya, de máquinas de rayos X, el sextuple de la cantidad de verbos en un poema, ¿ya? O seis veces la cantidad, digamos, de libros, sextuple o siete veces. Por ejemplo, séptuple, el séptuple de cuadernos, el séptuple de apuntes, ¿ya? O siete veces la cantidad de fórmulas. Veamos con otro, óctuple u ocho veces. Ocho veces la cantidad de, digamos, satélites, el óctuple de la cantidad de ríos, el óctuple de la cantidad de pirámides. Veamos esta otra, nónuple o nueve veces. El nónuple de la cantidad de recipientes, el nónuple de la cantidad de producción de arroz, nueve veces la cantidad de manzanas, y así. Hay tantos ejemplos que se nos puede ocurrir, o sea, son infinitas las posibilidades. Décuple o 10 veces. Digamos, por ejemplo, el 10 veces la cantidad de transformadores, el décuple de la cantidad de bobinas, 10 veces la cantidad de barcos, y así. Hay mucho más que esto, pero esto para nosotros por el momento es suficiente, ¿ya? Pero puede darse mayores indicaciones de otros términos, lógicamente. Bien, siguiendo este asunto de este lenguaje que es importante manejar, en el caso de la división, ¿ya? Media o mitad. Entonces, un ejemplo podría ser la mitad de personas vacunadas. Ese podría ser un ejemplo. La mitad
de la cantidad de sandías o de la producción de sandías. La mitad de los obreros de una fábrica. Entonces ahí sería una indicación, lógicamente, de cómo aplicar este lenguaje a una situación. ¿Ya? Tercera parte, que tercera parte lógicamente quiere decir un tercio. Por ejemplo, la tercera parte de la cantidad de agua de un lago. La tercera parte, digamos, de carteras, ¿ya? La tercera parte de moles. Veamos otro. Cuarta parte, o sea, un cuarto, ¿eh? Por ejemplo, la cuarta parte de edificios, la cuarta parte de avenidas, la cuarta parte de calles. Veamos el siguiente. Quinta parte, o sea, un quinto. La quinta parte, digamos, de fábricas, la quinta parte de teatros, la quinta parte de bosques. Veamos con otra expresión que implica división, ¿ya? Opa, sexta parte. Sexta parte. Digamos, la sexta parte de científicos de la electrónica, por decir algo. La sexta parte de la producción de aeropuertos. Ah, hay compañías que se dedican a ese tipo de negocio. Bien, digamos séptima parte, o sea, un séptimo. La séptima parte de lagunas, la séptima parte de arrecifes, la séptima parte de verbos de una página, octava parte, 1/8, lógicamente. Por ejemplo, la octava parte de esculturas, la octava parte de pinturas, la octava parte de personas con fiebre, ¿ya? Pudiera ser. Luego, novena parte, que significa 1/9. ¿Eh? Por ejemplo, podría ser la novena parte de presentaciones de teatro, la novena parte de personas trabajando, la novena parte de personas que van en un vuelo, décima parte, o sea, 1/10. La décima parte, digamos, de un melón, la décima parte de la repartición de 1000 lempiras, por decir algo, y así. Veamos otro aspecto, y este otro aspecto ya es un problema específico, ¿ya? Y aquí viene la parte interesante donde después de haber visto lo que es el manejo del lenguaje, ¿ya? Y cómo hacer de repente los primeros elementos o los elementos fundamentales de lo que es la interpretación del lenguaje para aplicarlo, como en este caso, esto que tenemos que es un enunciado, traducirlo, esta expresión verbal en español, a un lenguaje simbólico matemático que no tenga ni contradicciones ni ambigüedades, ni que esté sujeto a la retórica, ¿ya? Con una precisión y con una simpleza fácil de resolver, ¿ya? Y de encontrar una solución. Lógicamente, en la resolución de problemas, en resolver estos problemas, vamos a ir por 4 etapas. Una primera etapa que son variables e indicadores, una segunda etapa que es plantear la ecuación, una tercera etapa que es resolver la ecuación y una cuarta etapa que es hacer la conclusión. Entonces, iniciamos primero con leer el enunciado. El doble de canguros con una disminución de 4, equivalente al triple de canguros con una disminución de 9. ¿Cuántos canguros son? Entonces, primera etapa, variable e indicador. ¿Cuál es el indicador? Se busca en la pregunta. ¿Cuántos canguros son? ¿Y qué es el indicador? Aquellas palabras claves que indican persona, animal o cosa. En este caso, el indicador se refiere a un animal, canguro. Y entonces ese será nuestro indicador, canguro, y su variable es una letra que asociamos con la letra inicial de ese indicador, es decir, de esa palabra, que en este caso canguro. Canguro, que es el indicador,
y la variable que vamos a usar es C. Y ponemos C, dos puntos, separado, y luego el indicador, o sea, la palabra que en este caso indica un animal, canguros. Luego, ya hecha esa parte que es la primera etapa, vamos a la segunda etapa, que es plantear la ecuación. Y entonces ya aquí viene la interpretación del lenguaje del español y traducirlo a un lenguaje matemático. Tenemos acá el doble. Como habíamos visto, doble significa que está multiplicando por 2. Doble de canguros. Y lógicamente canguros su variable c. Entonces queda 12 y escribimos 12. 12 que significa el doble de canguros. Con una disminución. Disminución, una resta. Entonces ponemos menos. ¿De cuánto? De 4. Escribimos 4. Y ahí tenemos el doble de canguros con una disminución de 4. En una línea de 4 simbolizaciones, reduciendo toda esta retórica del doble de canguros con una disminución de 4 de 2 líneas de expresiones verbales, ¿ya? Lo hemos traducido a esto. Y luego, equivalente se refiere al igual, entonces escribimos igual al triple de canguros. Triple significa multiplicar 3 por C, porque es 3 veces, o el triple de canguros se refiere a 3C. 3C escribimos acá. Con una disminución, disminución que está asociado con resta, y escribimos entonces resta de 9, y entonces se escribe 9. Veamos, volvamos a analizar. El doble de canguros, aquí tenemos 12, el doble de canguros. Con una disminución, una resta. Con una disminución se refiere a la resta. ¿De cuánto? De 4, por eso 4 acá. Equivalente se refiere al igual. Al triple de canguro, es decir, multiplicar por 3C. 3C con una disminución, una resta, disminución de 9, entonces 9. Y entonces ahí ya hemos hecho esa segunda etapa, plantear la ecuación y luego resolver la ecuación. La tercera etapa. Y lógicamente en esta tercera etapa, como hemos estado trabajando a un solo lado las variables, o sea, los términos lineales al lado de la izquierda y al lado de la derecha los términos independientes. Entonces comenzamos escribiendo 2C primero, y como 13 es positivo, pasa al otro lado negativo, es decir, menos 3C. Igual, volvemos a escribir menos 9 que está al lado de la derecha. Y lo que sí vamos a trasladar hacia el lado de la derecha es menos 4. Como es negativo, pasa a positivo. Entonces escribimos primero positivo y luego pasamos solo el número en sí. Más 4. Ahí tenemos. Nuevamente, 13 que es positivo pasa al otro lado a negativo. Por eso menos 13. Y menos 4, como es negativo, pasa al otro lado a positivo. Por eso más 4. Y luego sería 2C menos 3C, 2 menos 3. Entonces primero tratemos los signos. Distintos signos de una resta. El número mayor en valor absoluto entre 2 y menos 3 es menos 3. Como el menos 3 es el número mayor en valor absoluto, hereda el signo de este número. Es decir, que va a ser negativo. Y escribimos menos. Y la diferencia numérica entre 2 y 3 es 1. Lógicamente no se escribe 1C, es parte de la Convención de Simbolización de 1920 del Círculo de Viena. La simbolización va a ser C. Lógicamente menos 1, menos 1C, pero no se escribe menos 1, ¿ya? Porque es parte de esa convención. Luego igual, distintos signos, una resta. Primero tratamos el signo. El número mayor en valor absoluto entre menos 9 y 4 es menos 9. Como menos 9 es el número mayor en valor absoluto, hereda el signo negativo acá. Entonces escribimos menos. Y luego la diferencia numérica entre 9 y 4 es 5. Y escribimos 5. De manera que menos 9 más 4 es menos 5. Luego hay que plantear la división. Sabemos que aquí, aunque no se mira y es parte de la conversión, tenemos menos 1. Y ese menos 1 que está multiplicando a C lo pasamos a dividir. De manera que primero escribimos C igual, pleca de división. Colocamos en el numerador menos 5.
menos 5. Y el denominador, como esto es menos 1, pasa a dividir lo que está multiplicando, pasa a dividir, entonces colocamos en el denominador ese menos 1. Y lógicamente, menos entre menos nos da más y 5 entre 1, 5. O sea que C es igual a 5 y es lo que escribimos en la siguiente página. C igual a 5. Entonces ya tenemos el resultado. Hay que hacer la conclusión. ¿Y cómo hacemos la conclusión? Pues nos vamos al enunciado, miramos la pregunta y en base a esa pregunta respondemos y eso es hacer la conclusión. ¿Cuántos canguros son? Bien, ya tenemos una respuesta y sabemos aquí cómo vamos a responder. Tenemos que son 5, entonces son 5 canguros. Esa es la respuesta así simple. Y ahí estaría resuelto este problema con sus 4 etapas que siempre vamos a hacer. Vamos a un siguiente problema. Vamos a trabajar con el problema 2. Primero, lectura del enunciado. El triple de medusas con un incremento de 10 es equivalente al quíntuple de medusas con una disminución de 10. ¿Cuántas medusas son? Bien, nos vamos a la primera etapa. Variable e indicador. El indicador, palabra clave que está relacionado con animal, persona o cosa. En este caso, se va siempre a la pregunta, ¿cuántas medusas son? Entonces, el indicador aquí es medusas, que es un animal. Medusas es el indicador, escribimos ese indicador y su variable es la letra inicial M, escribimos M dos puntos, separación y luego el indicador que es la palabra medusa. Entonces ya tenemos planteado eso, vamos a la siguiente etapa, plantear la ecuación. Entonces viene aquí la interpretación del lenguaje escrito en español a pasarlo a un lenguaje matemático. El triple de medusas, entonces 3 veces m, escribimos 3m, con un incremento relaciona suma, entonces más, escribimos más, de 10, entonces el número 10 más 10. La palabra es equivalente. Aquí se usó dos expresiones y eso significa igual. Ya sea que esté es junto con equivalente o que solo esté es o que solo tenga equivalente y significa poner el igual. Al quíntuple de medusas, 5 veces m igual a 5m. Con una disminución. Disminución significaría resta, entonces ponemos menos de 10 y escribimos 10. Veamos estructuralmente todo el funcionamiento del lenguaje. El triple de medusas, 3m, con incremento más de 10, bueno, 10, es equivalente, lleva el igual, al quíntuple de medusas, es decir, 5m, con una disminución, una resta, de 10, 10. Y ahí está, sustentado el haber escrito esta ecuación conforme a lo que se refiere al enunciado en ese proceso de interpretación de hacer esa transposición de terminología del lenguaje algebraico. Luego vamos a la tercera etapa, que es resolver la ecuación. Entonces, los términos lineales al lado de la izquierda y los términos independientes a la derecha. Y términos lineales son aquellos que tienen letra, ¿ya? Entonces escribimos primero 3m y este 5m que está aquí al lado de la derecha lo pasamos al lado de la izquierda y al pasarse al lado de la izquierda, dado que es positivo, cambia a negativo. Entonces primero menos 5m y hemos trasladado de lo que está al lado de la derecha hacia el lado de la izquierda. Luego igual, escribo menos 10, ese término que está a la derecha. Y luego lo que está aquí a la izquierda lo traslado hacia la derecha. Como es más 10, entonces pasa al otro lado menos 10. Entonces primero el signo menos, dado que va a cambiar de lugar de más a menos y 10. No hay que confundir, es este 10 que trasladamos hacia el lado de la derecha, dado que está por el lado de la izquierda. Y luego
3m menos 5m, una resta, 3 menos 5, una resta. Primero tratar el signo. Entre 3 y menos 5, el número mayor en valor absoluto es menos 5. Y como es el número mayor en valor absoluto, hereda el siguiente ese signo. Como es menos, entonces menos y ponemos menos. Y la diferencia numérica entre 3 y 5, que es 2, escribimos 2. De manera que el resultado es menos 2m. Igual el signo, se copia el signo y se suman los números. 10 y 10, 20, menos 20. Luego de ahí, menos 2 que está multiplicando a m pasa a dividir. ¿Ya? Escribo m igual, pleca de división. Menos 20 se va al numerador, escribo menos 20. Y luego menos 2 que está multiplicando a la m pasa a dividir. Y escribo acá entonces menos 2. De ahí, entonces, ya el proceso de encontrar la solución. Menos entre menos da más. Y 20 entre 2, 10. De manera que m es igual a 10. Menos entre menos más, 20 entre 2, 10. M igual a 10. Y entonces vamos a la siguiente página. Y con m igual a 10 vamos a la cuarta etapa, que es la conclusión. Nos vamos a la pregunta del enunciado para hacer respuesta a la conclusión. ¿Cuántas medusas son? Bien, y como m es igual a 10, son 10 medusas. Esa sería la conclusión. Y ahí está, son 10 medusas. Ahí está resuelto ese problema. Luego pasamos al siguiente problema. Entonces el problema 3. Primero, la lectura del enunciado. En una ciudad, menos el cuádruple de puentes con un incremento de 6 son el óctuple de puentes con una disminución de 54. ¿Cuántos puentes son? Bien, primero la primera etapa, que es variable indicador. El indicador que saque a palabra clave relacionado con persona, animal o cosa y que lo encontramos en la pregunta. ¿Cuántos puentes son? De manera que el indicador aquí son puentes. Y escribo entonces puentes, que es el indicador, y su variable, que es P, la letra inicial de la palabra puente. Luego la segunda etapa, que es plantear la ecuación, y que hacemos entonces la interpretación del lenguaje del español a un lenguaje matemático. En una ciudad menos, entonces va primero menos. Va menos. El cuádruple de puentes, entonces 4P. ¿Ya? Menos el cuádruple de puentes es menos 4P. Con un incremento, eso significa más. ¿Cuánto? 6. Escribo 6. Son significa el símbolo igual y lo escribo aquí, el igual. El óctuple de puente, o sea, 8P, escribo 8P. Con una disminución es una resta, entonces ponemos menos. De 54, entonces 54. Veamos toda la estructura del razonamiento y del planteamiento de la ecuación y su correlación con ambos lenguajes, entre el lenguaje del español y el lenguaje matemático. En una ciudad menos, aquí está, el cuádruple de puentes, 4P, con un incremento más de 6, entonces 6 son, es el igual, el óctuple de puente, 8P, con una disminución menos 54. Ahí está entonces estructurada la ecuación y está bien sustentada. Vamos a la tercera etapa, que es resolver la ecuación a un solo lado, los términos lineales al lado de la derecha y al lado de la izquierda los términos independientes. No olvidar que término lineal es aquel que está asociado con una variable elevado a exponente 1, es decir, p, el exponente es 1. ¿Ya? Por eso se llama lineal. Luego, en otros momentos se verá lo que es términos cuadráticos. Esto avanzando, no está relacionado con este tema de ecuaciones lineales, sino más bien con ecuaciones cuadráticas. Pero cuando decimos términos cuadráticos es aquella variable que está elevado a exponente 2.
término, digamos, cúbico cuando la variable está elevado a exponente 3 y, digamos, término cuadrático cuando la variable está elevado a exponente 4 y así sucesivamente. Pero eso es para ampliar la idea de lo que significa, digamos, término lineal, término cuadrático, término cúbico, pero que los otros términos aquí no los necesitamos, solo para ir entendiendo ese mundo del lenguaje. Pero bueno, bueno, aquí más que el mundo del lenguaje, es más bien el mundo del manejo de la terminología de las ecuaciones en general. Entonces, volviendo al asunto a lo que nos compete, en un solo lado y al lado de la izquierda los términos lineales, es decir, aquellos cuya variable está elevado a exponente 1. Entonces, menos 4p lo escribimos, menos 4p tal como está. 8p es el que se va a trasladar del lado de la derecha hacia la izquierda. Como es positivo, cambia a menos. Entonces escribimos primero menos y luego 8p igual. Escribimos menos 54 y luego más 6. Como es positivo y está al lado de la izquierda y lo vamos a pasar al lado de la derecha, dado que es positivo, cambia a negativo y escribimos menos aquí. 6, dado que aquí es 6, pasa a ser menos 6. Y ahí está. Iguales signos, menos 4 menos 8p, iguales signos, una suma, copiamos primero el signo, menos 4 y 8 hacen 12, 12p. De manera que menos 4p menos 8p es menos 12p. Igual, iguales signos, una suma, pero primero copiamos el signo, menos, y sumamos los números en valor absoluto. 54 y 6, 60. De manera que luego nos queda menos 12 que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces planteamos P igual pleca de división. En el numerador escribimos menos 60 y el denominador menos 12. Dado que menos 12 que está multiplicando a la variable P pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Luego de ahí, menos entre menos, más. Y 60 entre 12, 5. O sea que P es igual a 5 y eso es lo que vamos a escribir en la siguiente página. P igual 5. Y con eso entonces vamos a la cuarta etapa, que es hacer la conclusión. Pero antes de eso, analicemos primero la pregunta. La pregunta siempre hay que verla. ¿Cuántos puentes son? Bien, llegamos a un resultado, a una respuesta de 5, entonces la conclusión es clara. Son 5 puentes. Y ese es el resultado final, que es la conclusión. Y así poder entender toda la estructura de trabajo de un problema. Vamos a lo siguiente. Un problema un poco más fuerte. Problema 4. Entonces, leamos primero. En una planta de energía atómica tiene menos el doble de la cantidad de material radioactivo con una disminución de 8, equivalente al quíntuple de material radioactivo con una disminución de 57. ¿Cuánto material radioactivo se tiene? Considere en términos de toneladas. Nos están hablando aquí de las unidades, deben ser en términos de toneladas. 1. Variable e indicador. Entonces, lógicamente, el indicador va con la pregunta, aquella palabra clave que es animal, persona o cosa. Y en la pregunta, ¿cuánto material radioactivo se tiene? Considere en términos de tonelada. Esto, considere en términos de tonelada, es una observación de cómo debemos responder el problema. Pero en la parte donde debemos encontrar el indicador es cuánto material radioactivo se tiene. De manera que aquí el indicador es material radioactivo. O se puede simplificar en radioactivo, no importa. Pero yo le pongo material radioactivo. O puede ser radioactivo o puede ser material radioactivo. Y le voy a poner como variable R de radioactivo. Se puede escoger M también, no hay problema con eso. Luego la segunda etapa, que es plantear la ecuación. En este lenguaje tiene un poco de retórica, o sea, hay algo donde no se relaciona con ecuación, simplemente es un enlace para darle un sentido, un contexto al problema. Por ejemplo, donde dice, en una planta de energía atómica, hasta ahí
No hay nada que ver con ecuación. Simplemente es una forma de darle elegancia al problema. En una planta de energía atómica tiene aquí donde viene menos. Entonces va menos. Entonces escribimos menos. Menos acá. El doble de la cantidad de material radioactivo. Es decir, dos veces R, ¿ya? Menos 2R, dos veces R o menos 2R se refiere a esta parte, menos el doble de la cantidad de material radioactivo. Con una disminución, pues menos, va menos, una disminución de 8, escribimos 8. Equivalente, la palabra equivalente va asociado, bueno, primero 8, y el equivalente que va asociado con el igual, escribimos igual. Equivalente al quíntuple de material radioactivo, o sea, 5R, escribimos 5R. 5R, el quíntuple de material radioactivo, con una disminución, entonces resta, entonces ponemos menos ahí, de 57, entonces escribimos 57. Y ahí tenemos ya escrita la ecuación. Hay que volverlo a leer para ver si está bien sustentado. Bueno, en una planta de energía atómica tiene, bueno, ese es solo lenguaje de enlace, menos el doble de la cantidad de material radioactivo, menos 2 veces R. Menos el doble de la cantidad de material radioactivo se refiere a menos 2R. Con una disminución menos de 8, entonces aquí 8, equivalente con el igual al quíntuple de material radioactivo, es decir, 5R, con una disminución menos de 57, entonces 57. Ya ahí está bien sustentada el planteamiento de la ecuación. Vamos a la tercera etapa, que es resolver la ecuación. Entonces, los términos lineales al lado de la izquierda y los términos independientes a la derecha. Escribimos menos 2R y luego 5R que pasa al otro lado de la igualdad. Del lado de la derecha pasa al lado de la izquierda, como es positivo, entonces cambia a negativo. Primero menos y luego 5R. Y ahí está. Luego igual. Escribimos menos 57 y menos 8 que está al lado de la izquierda lo pasamos al lado de la derecha. Como es negativo, cambia a positivo. Ponemos más y entonces 8 más 8 y ahí está. Luego menos 2R menos 5R igual a menos 57 más 8. Esa misma expresión de acá la voy a escribir en la siguiente página. Y ahí la tenemos escrito. Y ahora casi vamos a hacer el cálculo siguiente. Menos 2, menos 2R menos 5R, una suma. Y como es igual signo, se suma y se copia el signo. Primero copiamos el signo, menos, y sumamos los números en valor absoluto. 2 y 5 es 7, escribimos 7 y luego R. O sea que menos 2R menos 5R es menos 7R igual. Distinto signo, una resta. Primero tratemos los signos. Entre menos 57 y 8, el mayor en valor absoluto es menos 57. Como es el mayor en valor absoluto, hereda de este número el signo que en este caso es negativo, entonces hereda menos, escribimos menos. Y la diferencia numérica entre 57 y 8, eso nos da 49. Entonces tenemos que menos 57 más 8 es menos 49. Luego de ahí, menos 7 que está multiplicando a la variable R pasa a dividir. Primero, escribimos R igual pleca de división. Escribimos menos 49 en el numerador. Lo tenemos ahí escrito. Y menos 7 que está multiplicando a la variable R pasa a dividir. Y escribimos aquí en el denominador menos 7. Y ahí está. Bien, escribimos R igual menos entre menos nos da más. 49 entre 7, 7. Nuevamente, menos entre menos, más 49 entre 7, 7. Y luego vamos a la siguiente etapa porque ya hemos obtenido la respuesta, pero luego hay que hacer la conclusión y la conclusión es en base siempre a la pregunta. Nos vamos a la pregunta y la pregunta es, ¿cuánto material radioactivo se tiene? Considere en términos
de toneladas. Ah, bien. Entonces podemos concluir, son o se tiene 7 toneladas de material radioactivo. Esa sería la respuesta. Y ahí estaría resuelto este problema. Luego vamos al siguiente. Problema 5. El perímetro de un cuadrado es 20 metros. Obtener la longitud del cuadrado. Ya este tipo de problema se sale de los tipos de problemas que hemos trabajado anteriormente. De hecho, este mundo de acá, de este tipo de problemas, pertenece al mundo de los problemas algebraico-geométrico o del álgebra geométrica. Y entonces, en este tipo de problemas, siempre se va a llevar el mismo esquema de razonamiento de las 4 etapas, ¿ya? Aquí concretamente está claro qué es lo que hay que obtener, la longitud del cuadrado. Entonces, primera etapa primero, variable indicador. ¿Cuál es el indicador? Longitud, la longitud del cuadrado, pero con qué pongamos longitud es suficiente y lógicamente la variable que vamos a asociar es con la letra inicial de esa palabra, que es L. Luego la segunda etapa, plantear ecuación. Entonces nos dicen el perímetro de un cuadrado. Lógicamente, en problemas de geometría, primero planteemos el dibujo, en este caso, de un cuadrado. Ahí tenemos el cuadrado. Y recordando que un cuadrado, una de las características es que las longitudes de sus 4 lados son de igual medida. Esta longitud de aquí es de igual medida con esta es de igual medida con esta y asimismo con esta. Lo otro, esto más no lo necesitamos en el problema, pero para recordar el ángulo que se forma, los ángulos internos son ángulos rectos y que la suma de los ángulos internos de un cuadrado es 360 grados. Lógicamente, si son ángulos rectos, lo cual significa que son 90 grados, 90 más 90, 180 más 90, 270 más 90, 360 grados. Pero eso es más como para recordar la idea de cuadrado. Pero no necesitamos esto de ángulos porque lo que nos piden es longitud. Pero volvamos al asunto. Tenemos el cuadrado, tenemos el indicador con su respectiva variable L. Bien, entonces la longitud, debemos poner longitud, ya colocar la variable en el dibujo. Y ahí lo tenemos. Como habíamos dicho, las longitudes son de igual medida, ¿ya? Por eso ponemos L en todos sus lados, porque son igual longitud, esa es la característica de un cuadrado. Y luego, el entender un concepto, el perímetro. ¿Qué es perímetro? Perímetro es el contorno de una forma geométrica cualesquiera, en este caso el cuadrado, y en este caso el perímetro significaría en el cuadrado la suma de todas sus longitudes. Es decir, sumar esta longitud, la medida de esta longitud, sumar la medida de esta longitud, sumar la medida de esta longitud y sumar la medida de esta longitud. Como son 4 longitudes iguales, entonces sería la suma de L más L más L más L igual a cuánto. Bueno, el perímetro que nos dan acá. El perímetro de un cuadrado es 20 metros. Entonces escribimos P igual 20 metros. O lo podemos escribir P igual 20 metros al principio antes de hacer el dibujo, o hacemos el dibujo primero y después P igual a 20 metros. Eso no importa. Entonces luego tratamos L más, hemos planteado este L, digamos, si iniciamos ahí, más L más esta otra L más esta otra L. Hemos escrito aquí 1, 2, 3, 4, dado que es 1, 2, 3, 4, igual a cuánto. Bueno, el perímetro igual 20 metros. Solo vamos a escribir 20 y ahí está planteada la ecuación. ¿Ya? Ahí está planteada la ecuación. Ahora lo que hay que hacer ya es paso 3, en la etapa 3, resolver la ecuación. Resolver la ecuación sabemos que aquí es 1, o sea, suma L más L más L más L, ahí asociado un 1, lógicamente, que no se escribe. Entonces, 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. O sea que queda 4L igual a 20, y ese 4L a 20 que hemos visto acá, que se genera, entonces lo escribimos en la siguiente página.
4L igual a 20. Y lo tenemos aquí escrito. Y el 4 que está multiplicando, que es en la tercera etapa, resolver ecuación. 4 que está multiplicando pasa a dividir de manera L igual pleca de división en el numerador 20 y el denominador lo que pasa a dividir. 4 que está multiplicando a la L pasa a dividir y escribimos 4. Y luego 20 entre 4 obtenemos el valor de L que es igual a 5. Bien, nos vamos a la pregunta, pero antes, ¿qué es lo que sigue? La conclusión, lógicamente. Nos vamos a la pregunta para hacer esa conclusión. Bueno, obtener la longitud del cuadrado. Y entonces la conclusión, la longitud del cuadrado es de 5 metros. Y ahí está resuelto este problema de álgebra geométrica de un cuadrado donde se nos da el perímetro y entonces hay que obtener la longitud del cuadrado. Luego vamos al siguiente problema. Problema 6, también de álgebra geométrica. Si el perímetro de un triángulo equilátero es de 60 metros, ¿cuál es la longitud? Bueno, primera etapa. 1, variable e indicador. El indicador, palabra clave, ya, de persona, animal o cosa. ¿Y a dónde? A la pregunta normalmente. ¿Cuál es la longitud? Lógicamente el indicador es longitud y vamos a colocar por variable L. L 2 puntos y su indicador que es longitud. Y ahí lo tenemos. Vamos a la etapa 2, que es plantear la ecuación. Pero primero hay que entender algo. Ya sabemos que es perímetro, que es la suma de todas las longitudes de cualquier figura. Pero que es un triángulo equilátero. Bueno, para comenzar, el triángulo es una figura de 3 lados, ¿verdad? Que tiene 3 vértices y que tiene unos ángulos internos cuya suma debe ser 180 grados. Eso más que todo para ilustración. Pero lo que nos interesa, equilátero. Equilátero quiere decir de igual longitud, o sea que todas sus longitudes son de igual medida. Entonces, en este planteamiento de ecuación, o escribimos primero perímetro igual a tanto y después hacemos el dibujo, o hacemos primero el dibujo. En mi caso particular hago el dibujo y como ya tenemos que L es la longitud y sabemos que por el hecho de ser triángulo equilátero significa que todos sus lados son de igual longitud, de manera que escribo L, L, L. Y ahí tenemos. Y luego escribo el perímetro que nos dan por dato, P igual 60 metros. Y como hay que plantear la ecuación, pero nosotros necesitamos del dibujo y de poner aquí para luego tener una coherencia en nuestro trabajo. Escribimos L más L más L igual a 60. Entonces primero escribo L, refiriéndome a este lado, más, refiriéndome ahora a este otro lado, más L, escrito aquí, y luego más L, refiriéndome a este otro lado, igual al perímetro que debe dar 60, igual a 60, ¿ya? L que está escrito aquí, esta L que está escrito acá y esta L que está escrito aquí, que son 3 longitudes. Entonces aquí L más L más L, que hay un 1 asociado, 1L que no se escribe, 1L, 1L, 1 más 1 más 1, eso nos da 3L, 3L igual a 60, que es lo que escribimos en la siguiente página. Ya en la tercera etapa, que es resolver la ecuación. 3L igual a 60. Bueno, 3 que está multiplicando a L y luego pasa a dividir en el proceso de despeje de la variable L. Escribimos L igual, pleca de división, 60 se va al numerador y 3 que está multiplicando a la variable L pasa a dividir. Entonces se coloca 3 en el denominador. Y luego 60 entre 3, L igual 20. Y ya tenemos la respuesta. Y son 20 metros, lógicamente, dado que las unidades son metros. Y entonces hacemos 4, la conclusión, la cuarta etapa, y vamos a la pregunta para tener más coherencia al momento de responder. ¿Cuál es la longitud? Bien, la longitud del triángulo es de 20 metros. O la longitud es 20 metros. Bien, y con eso hemos tratado este mundo maravilloso de lo que son las ecuaciones lineales, ¿ya?
donde hay que manejar todo este lenguaje de lo que es la interpretación de traducción para las ecuaciones. Con esto concretizamos el tema.